Hola, Cibers, pilotos de la virtualidad, aviadores de la virtualidad, entusiastas de la aviación. Bienvenidos a su canal de simulación. Y nuevamente Jason con ustedes el día de hoy con una serie de videotutoriales relacionadas con esta hermosa aeronave que están viendo en estos momentos. Así es, estamos hablando de el rey de los cielos, el A380X de Fly-by-Wire, que salió hace unos pocos días en dos versiones, 4K y 8K. Recomiendo la de 4K por temas de performance, que está realmente muy bien. Vamos a estar haciendo un vuelo por instrumentos. Estamos ubicados en estos momentos en Haneda, en Tokio, y vamos a estar volando hacia Osaka en un vuelo corto para esta aeronave en lo particular. Esta aeronave está diseñada para vuelos bastante largos con unas distancias enormes transoceánicas, fácilmente vuelos Sydney, Londres, Nueva York, Sydney, vuelos de gran distancia. Así que vamos a estarlo haciendo algo corto por facilidad y para que ustedes también pues lo puedan incluso intentar. Voy a estarles compartiendo la ruta, pero vamos a estar viendo todos los detalles suficientes de esta aeronave. Podemos observar entonces la calidad que tiene esta aeronave. Estamos viendo acá el livery alternativo, nuevo, del equipo de Fly-by-Wire. Vean estos enormes motores. Aquí tenemos una sobreposición. Esto no genera mayor problema. Es parte de lo que tiene el equipo de Flight Simulator 2020 pendiente por resolver. Vean todos los detalles que tiene esta aeronave, la calidad de las texturas. Como les decía, yo tengo la versión 4K, lo intenté con la versión 8K, pero sí que está teniendo varios problemas de rendimiento. Existen algunas opciones por ahí que se están mencionando a nivel de redes sociales. Sin embargo, con el 4K me ha ido bastante bien. Así que ténganlo presente. Miren el tren de aterrizaje, cuatro trenes de aterrizajes muy detallados. Miren la calidad de las texturas y enormes. Vean el nivel de detalle que tiene esta aeronave. Ya vamos a estar viendo la parte interior, pero véanla en todo su esplendor. Y algo que me parece bastante impresionante, vean, aquí quiero mostrarles un poco el tamaño de esta aeronave. Comparado con los servicios de tierra y con otras aeronaves que son, digamos, de tamaño medio, estos son creo que unos Boeing 737 seguramente. Vean cómo se ve, ¿no? Y miren, por supuesto, la altura. Esta aeronave es doble cabina, doble pasillo, fuselaje ancho, cuatro motores turbo reacción. Excelente esta aeronave, muy bonita. Ahora, vamos a revisar la cabina de mando. Pueden darse cuenta de las texturas, de todo lo que tiene en nivel de detalle. Por supuesto, el IFB característico de Fly-by-Wire. Voy a encenderlo aquí rápidamente. Estas por ahora no están funcionando, pero seguramente van a estar llegando. Todos estos sí funcionan. Pueden darse cuenta cómo se ven los screens como si estuvieran manipulados, limpiados con los dedos. La calidad de las texturas típicas de el equipo de Fly by Wire, vean, la verdad es que está muy bien. Pueden darse cuenta de este enorme overhead panel, vean, gigantesco, y por supuesto con una calidad y un detalle bastante impresionante. Como les digo, estoy con la versión 4K, que honestamente para mí no tiene mucha diferencia frente a la 8K, a no ser que tengan una máquina super voladora y un monitor
de 8K, si lo tienen, por supuesto, lo pueden hacer, pero con la versión 4K estoy observando que es básicamente lo mismo. Sin embargo, en temas de rendimiento sí que tiene impacto. Así que por ahora la versión 4K es mi recomendación. Veamos un poco de lo que tenemos alrededor. Tenemos aquí unas sillas con unas funcionalidades interesantes. Ahora se les voy a estar mostrando dos jump seat y por supuesto acceso a cabina, que esto es algo que el equipo de Fly by Wire nos debía, o más bien nos debe, en la versión de la 32NX, el fantástico A32NX del equipo de Fly by Wire. Ven, acá tenemos unas escaleras para subir a la cabina superior, pero vean los detalles. Voy aquí a mostrarles unas vistas rápidas que tengo. Vean, control 1, alt 1, alt 2, esta es la parte superior. Vean este detalle de las cabinas, vean esos brillos, las texturas. Vean, superior, claro, todo esto, primera clase, ejecutiva, turista. Miren, vean, esto ya es turista. Ahora, turista en una 380, Airbus A380 debe ser una cosa impresionante, tal y como lo están viendo. Y algunas vistas ya como de las enormes alas, enormes superficies. Y vean, esta aeronave está, la verdad, súper, súper interesante. Muy bien, vamos entonces a la cabina, nuevamente a la cabina de mando. Y vamos a estar haciendo entonces, basados en la documentación del equipo de Fly by Wire, vamos a estar siguiendo como las guías que ellos han publicado. Es un poco diferente frente a lo que está con los A32, con la A32NX o A320NX, del equipo de Fly by Wire. Así que vamos a tratar de hacerlo, vamos a hacer esta primera parte que se denomina el pre-flight o la preparación de vuelo. Entonces, hemos aquí encendido ya el IFB. Ah, bueno, quería mostrarles algo súper rápido a nivel de los detalles que tiene esta aeronave. Vean, escuchen los sonidos. Muy bien. Por acá tiene una funcionalidad también de los brazos. Creo que es aquí, vean. Vean, lo estoy moviendo con la ruedita del mouse. Estoy ajustando. Vean. Aquí con el clic normal lo muevo. Y creo que ya con potencia podemos mover las sillas. Ahora les voy a estar mostrando. Por acá también están los descansapiés. Y bueno, vámonos otra vez a control cero. Tenemos aquí el IFB. Pueden darse cuenta que ya tenemos el plan de vuelo aquí importado automáticamente. La información meteorológica procesada, es decir, representada de una manera entendible, no en la forma normal que viene el METAR. Pero lo primero que debemos hacer aquí en el IFB es configurar las siguientes opciones. A nivel de opciones de terceros, si tienen una cuenta Navigraph, vincularla, va a salir aquí un código QR, lo escanean, completan el código, lo activan. El ID de SimBrief, súper importante si están utilizando SimBrief para hacer planeación de vuelos. Ahora, aquí hago un paréntesis porque hace 2 días, el equipo de SimBrief publicó una funcionalidad que se llama SimBrief Dispatch. La están viendo aquí. Para PC, lastimosamente, al igual que la aeronave. Esto lo que permite es la integración dentro del simulador de esta fantástica utilidad para hacer toda la planeación de vuelos, y sí que la vamos a utilizar. Ya en este momento yo tengo el vuelo preparado, no lo voy a cambiar, pero vamos a estar utilizando la calculadora de rendimiento, que es esta que está aquí. La vamos a estar viendo en unos pocos momentos. Esta es en esencia la misma funcionalidad que tenemos en la página, en el portal web, del cual también hay un tutorial en el canal.
Y aquí tenemos pues el plan de vuelo que hemos tenido para el día de hoy. Ruta, la carga, pasajeros, vamos a estar a 36.000 pies de altura. Muy bien, entonces vamos aquí, por acá a dejar esto oculto. Ya esas opciones de GSX, si tienen GSX, yo lo dejé de utilizar porque no me estaba funcionando correctamente, así que no lo tengo. Si tienen GSX, pues les pueden activar. De las otras funcionalidades que sí o sí tienen que hacer es aquí en opciones de simulación. Hay que calibrar los detents. Es súper clave. Esas opciones yo las tengo en automática. Ustedes las pueden colocar como quieran. Recomiendo utilizar ILS calculadas. Y la calibración del throttle. Es súper importante calibrar los thrust levers o las palancas de aceleración. En este caso yo tengo dos ejes. Si tienen un control que tenga cuatro ejes, pues colocan cuatro. Si tienen apenas un control que tenga un eje, colocan uno. Pero, bueno, y si tienen reversas en el eje, también la colocan acá. Y si tienen toga, pues lo activan. ¿Cómo es? Sencillamente vienen acá, en este momento se está en idle, yo estoy totalmente aquí en cero, entonces colocan en cero, vienen acá y le dicen idle, aplicar desde throttle, en este caso porque yo tengo dos ejes, si tuviera un eje solamente sería una vez, si tuvieran cuatro sería para los cuatro. Luego venimos acá y lo colocamos en modo climb. Esta aeronave sí que tiene unos detents bastante audibles y bastante fijos, así que ayudan mucho. Se mueven aquí a climb, a aplicar desde throttle, nuevamente. Vamos aquí a flex maximum continuous thrust aquí. Y venimos nuevamente acá, LFB, flex maximus continuous thrust, aplicar, aplicar. Y por supuesto ya el último que es toga, take off, go around, para despegar, para despegues en pistas cortas o para abortar aterrizajes. Aplicar desde throttle y aplicar desde throttle, guardar y aplicar y listo. Vamos a dejar esto aquí en cero nuevamente. Ahí ya está. Y listo, vamos a decir aquí atrás. Y esto en cuanto a las opciones más usadas. A nivel de realismo, yo lo tengo aquí en rápido. Si quieren lo pueden dejar en real, que es para el tema de cuánto se demoran los ARDs alineando, el tiempo de embarque, etcétera. Esta parte de aquí me parece fundamental si ustedes tienen un eje que les permita hacer rotación. Yo tengo aquí otro control con el cual giro, tengo un Logitech Stream 3D Pro que me permite controlar lo que se llama el tiller, ¿no? Esto, el control de proa, creo que es la traducción. Y esto es lo hemos visto en varios tutoriales, para el control en tierra, en el taxi, y los pedales, por supuesto, para el control en la pista, ¿vale? Controles mucho más finos, mucho más suaves, más cortos. En cambio, pues son para controles y giros más amplios. Así que si lo tienen así, colocan separar tiller de la entrada del timón y si no, pues lo inactivan. Creo que ya el resto de opciones las pueden ustedes revisar. Si tienen BATSIM, IVAO, las opciones que van a estar guardando, cómo van a estar guardando desde el punto de vista la fuente de Metar, si tienen usuario de Hopi, de Telex. Todas estas son unas opciones adicionales que tiene el equipo de Fly by Wire. Las opciones, digamos, por defecto de las unidades, aquí lo tengo en hectopascales, kilogramos, las llamadas automáticas de la aeronave, si quieren cambiar cada cuánto la aeronave va a hacer sus anuncios, sus call outs,
Y listo, creo que acá tenemos, a ver, DSPC, creo que en esencia esas son las opciones que deberían estar configurando a nivel para que lo tengan. Bueno, el sonido, aquí el flypad, bueno, aquí yo hice el tema del idioma, la hora que va a estar mostrando la UTC y local. Y si quieren el brillo automático, duración de batería simulada, etcétera. Estos ya son un poquito más de detalles muy finos que ustedes cada uno adaptarán. Ok, como yo tengo configurado que me cargue automáticamente el plan de vuelo, apenas cargo la aeronave, trajo el plan de vuelo, este es el plan de vuelo, con todos los detalles. Tengo aquí lo que se llama el Operational Flight Plan o la hoja de despacho, que pueden desplazar, por supuesto, zoom y moverla desde acá. Este resumen que es muy, me encanta esta vista de este IFB para la aeronave, los detalles, 484 pasajeros, A380, 842. La carga de combustible máximo es una bestialidad, 323 toneladas. Esto es una bestialidad para consumir combustible. Claro, imagínense el tamaño, la cantidad de pasajeros, la cantidad, los motores. Y bueno, movámonos aquí a los servicios de tierra y los servicios de carga. Toda esta parte está con el tema del pre-flight. Así que vamos a activar aquí algunos servicios rápidamente. Voy aquí a activar la unidad de alimentación externa, súper importante. Y bueno, aquí vamos a estar viendo, vean, cómo se desplazan los servicios de tierra, los accesos, las puertas están completamente animadas, con tiempos. Muy bien. Y ok, ahora vamos a hacer, esto es la parte del pre-flight. Vamos a movernos a la siguiente parte que es todo el tema de el cockpit preparation o más bien la preparación de cabina. Así que vamos a estarnos, este tutorial va a tener cerca de unas 3 partes, la serie del tutorial va a tener unas 3 partes. La primera va a estar todo ese tema de preparación de la cabina. La segunda va a estar la preparación del FMS, taxi, encendido de motores, despegue, ascenso. Y la última seguramente va a tener algo de crucero, descenso, aproximación, aterrizaje y digamos la última parte que es todo el apagado de la aeronave. Muy bien, entonces vamos a hacer la primera parte del cockpit preparation, que es vamos a hacer unas verificaciones rápidas de cómo está la aeronave. Entonces control 1 o más bien control 2. Entonces tenemos acá los switches de motores off, eh, los, los thrust levers o las palancas de empuje o de aceleración en idle. Tenemos acá los speed brakes en off, tenemos el parking brake en off, flaps 0. Ahora vamos a movernos acá al engine selector, que en esta aeronave está aquí arriba, en los A320 está abajo, al lado de las palancas, en normal. Por supuesto tenemos también la palanca de tren de aterrizaje abajo y algo súper importante son los wipers o más bien los limpia parabrisas en off. ¿Y esto por qué? Si se enciende la aeronave, se energiza y hay polvo o algo, pues estas enormes ventanales se pueden rayar, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a proceder a energizar la aeronave. Vamos a seguir acá en esta vista. Vamos a encender aquí batería 1, ESB BAT.
batería 2 y APU BAT. Muy bien. Ahora vamos a activar las 4 entradas externas de potencia. 4, a diferencia de uno en una 320 normal. Miren, ahí escuchamos ya la aeronave energizándose. Y según la documentación dice las luces según se requieran. Vamos a colocar aquí las de cockpit, las de navegación. Por supuesto vamos a activar las luces de emergencias. Podemos validar aquí las luces de annunciators. Veanlas. Las dejamos en BRT. No dispositivos móviles en auto. Y las cinturones de seguridad en on. Vamos a movernos aquí, vamos a decir Crew Supply on. Esto no está en la documentación, pero es lo que yo recomiendo. Nav, Air 1 a Nav, Air 2 a Nav y Air 3 a Nav. Claro, esto va a tardar un poco de tiempo, así que es mejor ir haciéndolo de una vez. Vamos aquí a hacer, vamos a revisar que todos, estos son unos botones que se empujan o unos dispositivos que se empujan, están todos ubicados, todos los botones de agent están apagados y vamos a hacer la prueba test. Veanlos, ahí están. Muy bien. Vamos a hacer algo súper importante que es en control 5. Vamos a movernos aquí a control 5, o más bien control 2, control 1. Esta aeronave viene por defecto y como debería ser con la radio apagada. Así que vamos a presionar aquí. Vamos a encenderlo y le damos volumen. Y ahí está mi primer oficial solicitando, por supuesto, permisos para el plan de vuelo por instrumentos. ¿Qué está diciendo acá? Súper importante. Lo que debemos ajustar aquí en el FCU, pero ahora lo vamos a hacer. Vamos nuevamente a control 8. Vamos a encender el APU. Start. Y vamos a observar acá cómo está encendiendo la APU. Pueden darse cuenta que, claro, son multifunction displays o displays totalmente digitales y táctiles. Ahí vemos cómo se está incrementando las revoluciones en el APU. Y si nos vamos a la parte de atrás de la aeronave, escuchen, y la salida de aire caliente. Normalmente los flujos de esta aeronave a nivel del overhead panel, por supuesto, son de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. La aeronave, por supuesto, es operada o es pilotada por dos pilotos, capitán y primer oficial. El capitán se encarga de este lado, el primer oficial de este lado y de algunas, por supuesto, cada uno con algunas funcionalidades del pedestal. Ok. Vamos a revisar el overhead panel. Vamos a hacer algo que se llama todas las luces, extinguir las luces blancas, ¿no? Que en los Airbus es muy tradicional. Todas estas luces que están blancas hay que extinguirlas o hay que apagarlas. Todos esos son las bombas de combustible. Así que vamos a dejarlos acá. Bueno, pero antes de poder hacer esto, aquí debemos hacer una parte bien importante. Debemos ir al IFB Control 8. Acuérdense que tenemos ya aquí los servicios de tierra. Debemos venir aquí a combustible y vamos a comenzar a cargar el combustible. Miren el combustible, cómo están los tanques de la aeronave en las alas. Es apenas, vamos a cargar 25.000 kilos, 25 toneladas para un vuelo
y en esta aeronave le cabe 35 toneladas, creo que fue que vimos. Estamos menos del 10%. Vamos a activarlo aquí. Voy a decirle que lo haga instantáneo, en este caso, para que me lo haga súper rápido. Refueling. Listo para empezar. Payload, la carga. Aquí, vean, tenemos cabina superior, cabina inferior. Tenemos el famoso envelope o sobre que nos va mostrando cómo se van desplazando estos indicadores super claves. Maximum takeoff weight, peso máximo de despegue, maximum zero fuel weight, el peso sin combustible, y maximum landing weight, el peso máximo de aterrizaje. Ok, esto también lo voy a hacer aquí rápido. Miren, voy a decirle begin onboarding y van a darse cuenta cómo en la parte superior comienza a llenarse los puestos. Miren, ven, y lo mismo acá. Aquí va a venir ahora vamos a estar tomando información de aquí y van a darse cuenta como el sobre, los indicadores del envelope comienzan a moverse del centro de gravedad. Muy bien, eso es súper importante para el cálculo del FMS y el cálculo de y por supuesto para encender las bombas. Ahora vámonos acá y ahora sí vamos a proceder a encender las bombas porque ya tenemos el combustible cargado. Si no, no vamos a tener problemas. Así que vamos a extinguirlas. Muy bien. Ok, vamos a colocar, bueno, tenemos las luces, el APU bleed, súper importante tenerlo encendido porque con esto vamos a poder rotar a través de potencia neumática los motores y que puedan encender. Muy bien. Por acá tenemos unos temas a nivel o sea que vamos así, ahora en este momento estamos así, hemos pasado por acá y esto es todo el tema de aire acondicionado, del cargo, si quiero ajustar la temperatura, aquí no vamos a estar moviendo mucho y esto es todo, este es el radio auxiliar que lo vamos a estar también controlando desde abajo. Y a nivel de, bueno, el pedestal ya lo confirmamos, ya hicimos el check. Vamos a estar haciendo también acá el FCU. Entonces aquí en el FCU les comentaba que necesitamos colocar la información que la ATC nos ha dado. Vean ese FCU tan bonito, la luz de unos displays más modernos. Vamos aquí a colocar constraints, pudiéramos aquí ajustar la presión barométrica, por supuesto, con B también funciona. El ATC nos ha dicho que ascendamos a 11.000 pies, transpondedor 0773. Entonces, 11.000 pies. Aquí dejamos los constraints y vamos a revisar acá en el Flight Management System, que es totalmente digital. Vamos a revisar aquí lo que se llama acá Surveillance, aquí perdón, SURV 0773, está en auto en estos momentos, todavía no lo estamos utilizando. Vamos a nuevamente dejarlo en FMS y ahora vamos a estar utilizando todo el tema de planeación de vuelo. Muy bien, hasta aquí esta primera parte con el A380X. Hemos hecho el pre-flight y hemos hecho el cockpit preparation. Ya nos vemos en el siguiente tutorial para seguir haciendo el FMS preparation, encendido de motores, taxi, despegue y ascenso. Entonces nos vemos en breve. Let's sim y let's fly.